Me pongo a grabar para los compañeros que no pueden estar. Habíamos llegado hasta después de San Agustín. A ver, Eugenia dice, después dimos, terminamos San Agustín y teníamos que empezar con Santo Tomás. No, también hablamos de Santo Tomás, perdón. También hablamos de Santo Tomás. A ver, vamos a chusmear. Ajá, dijimos, por ejemplo, ¿dónde lo ubicábamos a Santo Tomás? ¿Se acuerdan que yo les dije que fechas no les voy a preguntar? Pero más o menos lo ubicamos por el 1200, 24, 1274, ¿así? Sí, y sí. ahí empezamos con el 476, el Imperio Romano de Occidente, que comienza en la Edad Media, ¿sí? Sí. Eso dijimos. Sí. Ajá. Dijimos Santo Tomás, el que intenta llevar, digamos, al campo de la razón a través de la filosofía griega, que le intenta llegar y tratar de llevar la fe a lo que es el campo de la razón. Él va a observar todo lo que sucedió en la filosofía griega. ¿Eso dijimos? Sí. Sí. Ajá, la ley. El concepto de ley, que es muy importante, que Santo Tomás es el primero que nos da el concepto de ley. ¿Habíamos dicho? Ordenación de la razón hacia el bien común. Bien común. Muy bien. La ordenación de la razón, ¿sí? Dirigida al bien común. Ese concepto de bien común, que ahora también nos va a dar Santo Tomás, ¿quién es el primero que introduce este concepto de bien común? ¿Se acuerdan de los pensadores, de los filósofos políticos que tenemos antes? ¿Quién es el primero que intenta dar este concepto de... Aristóteles. Excelente, Aristóteles. ¿Se acuerdan bien que San Agustín estudia las ideas de Platón y Santo Tomás estudia las ideas de Aristóteles? Y bueno, y el que dijo que este bien común es la vida virtuosa de la multitud. ¿Se acuerdan? Vida virtuosa de la multitud. ¿Qué era eso de la vida virtuosa de la multitud? ¿Qué era una vida virtuosa, digamos? Era cuando cada una de las personas puede desarrollar la virtualidad. Bueno, no esta virtualidad que estamos usando ahora, sino que cada uno puede desarrollar la virtualidad, ¿se acuerdan? ¿Y qué era desarrollar la virtualidad? Justamente tener una vida virtuosa. ¿Y qué era tener una vida virtuosa? ¿Tener qué? Virtudes, ¿no? Bien. Sobre todo la bondad, la lealtad, eran dos virtudes, eso tienen que apuntar bien, esas dos virtudes las resaltaba Santo Tomás. La bondad, la lealtad, ¿sí? Eran fundamentales. La mejor forma de gobierno, a ver si recuerdan, ¿cuál era la mejor forma de gobierno para Aristóteles y cuál era la mejor forma de gobierno para Santo Tomás? Cuando dimos las formas de gobierno, se acuerdan que Aristóteles divide en formas de gobierno puras y en formas de gobierno impuras. Bueno, ahí Aristóteles dice cuál es su forma de gobierno preferida, la mejor para él. Y ahora les pregunto a Santo Tomás, para Santo Tomás, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Para Aristóteles, ¿cuál era? A ver si recuerdan. Parece que vamos a... ¿Se acuerdan cuando vimos las formas de gobierno puras, impuras? Sí. Sí, eso me acuerdo, pero estoy medio colgado. Gracias. ¿Se estaban haciendo la fiesta ustedes? Algo, sí. Algo, sí. Dijeron, no, tenemos a la profe Miguel, vamos a hacer la fiesta. No, la estábamos esperando, pero mientras tanto estábamos... Dios mío, le voy a decir a Mauri qué pasó. Medio entre siesta y esperando. Para ser sincero. Bueno, para Aristóteles... Forma de gobierno de Aristóteles. Ajá, y ahí él dice cuál es la mejor para él. La de él era una aristocracia, o sea, excelente, Eugenia, excelente. La mejor forma de gobierno para Aristóteles, porque siempre se piensa que era la democracia, ¿vieron que parece que en la primaria nos enseñaron que era la democracia? No, la aristocracia. Muy bien, Eugenia, muy bien. Y para Santo Tomás la mejor forma de gobierno es la monarquía.
Ujú. Entonces, esas cosas bien apuntadas, porque quizás ahora en el parcial, después en agosto se les pueda pedir, ¿no? La mejor forma de gobierno para Aristóteles, la aristocracia. La mejor forma de gobierno para Santo Tomás, la monarquía, ¿no? Monarquía. Y ¿se acuerdan que Sí. dijimos que Santo Tomás legitima el tiranicidio? ¿Se acuerdan? Sí. Santo Tomás, el tiranicidio. Sí. ¿Qué era eso de tiranicidio? Que él legitima el tiranicidio. Bueno, supongo que Pues, matar al tirano, ¿no? Excelente, claro. O sea, si el gobernante no iba por el camino que el pueblo consideraba que era el bien común. exactamente. Si no desarrollaba esa vida de virtualidad, el rey, porque recuerden que es el rey el que se convierte, el rey, el monarca, quien se convierte en un tirano. Bueno, para él era legítimo el tiranicidio. Excelente. Bien, vamos a Guillermo de Ockham. Entonces, ahora empezamos con Guillermo de Ockham. Eso sí es nuevo, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. Guillermo de Ockham, que se escribe Guillermo de O-C-K-H-A-M, ¿sí? O-C, la K, la H, la A y la M, Ockham. A Guillermo de Ockham lo vamos a ubicar entre 1295 a 1349, ¿sí? 1295 a 1349. Recuerden que no pregunto fechas, es para que ustedes puedan contextualizar y dónde los ubicamos. Siempre esto ya es después de Cristo, o sea que si digo 1295, siglo XIII. Si digo 1349, siglo XIV. Recuerden que siempre después de Cristo le sumamos uno, para saber qué siglo era, ¿no? Lo que dice Guillermo de Ockham acá es que tanto el poder espiritual como el poder temporal provienen de Dios. Esto es Dios. fundamental. El poder espiritual es el poder espiritual y el poder temporal provienen de Dios, pero están separados, son distintos. Esto es fundamental apuntar. El poder espiritual, el poder temporal provienen de Dios, los dos, ambos, pero están separados y son distintos. A ver si recuerdan, ¿qué filósofo político hablaba anteriormente de dos mundos? El mundo celestial, no decía poder, decía mundo. El mundo celestial y el mundo temporal. De los que ya estudiamos. ¿Quién habla de que el mundo se divide en dos? Un mundo celestial, eso es lo nuevo, y el mundo temporal, el mundo de la Tierra. De los que ya estudiamos, ¿quién es el que dice eso? Platón. Excelente. Platón, ¿se acuerdan que había dividido al mundo? El mundo de las ideas. Exactamente, el mundo que ya se conocía, que era el mundo temporal, el mundo terrenal, y él le agrega lo del mundo espiritual o el mundo celestial. Bueno, acá Guillermo de Ockham no habla de mundo. Guillermo de Ockham dice poder, ¿no? Poder espiritual, poder terrenal, provienen de Dios, pero están separados, son distintos. Y Guillermo de Ockham lo que hace es propugnar la pobreza de la iglesia. Él propugna la pobreza de la iglesia, la espiritualidad. Y él dice, el Papa es elegido por los hombres. Y puesto que es un hombre... No tuvo mucho éxito, ¿no? Guillermo de Ockham. No tuvo mucho éxito. Lo trasladaron a Sudáfrica después. Pobrecito. Exactamente, tal cual. Él dice, el Papa es elegido por los hombres. Y puesto que es un hombre, es posible que se equivoque. Por lo tanto, será lícito rebelarse contra él y deponerlo. O sea, lo que dice acá Guillermo de Ockham es, bueno, el Papa es como cualquiera de nosotros, es un hombre. Como es un hombre, como cualquiera de nosotros, se puede equivocar. Si se equivoca, hay que enfrentarse, hay que oponerse, hay que sacarlo del poder. Eso es lo que él quiere decir. O sea, él ya le saca al Papa esta cuestión de la connotación divina, de que sea intocable, ¿vieron? Él dice, es como nosotros, o sea, un hombre más. Se puede equivocar, y si se equivoca, hay que sacarlo, ¿vieron? Entonces, él agrega de que
no es lícito, dice Guillermo de Ockham, no es lícito que los santos varones consideren justo y santo al Papa si saben que sus obras son en sí mismas ilícitas, ¿sí? Más bien están obligados a juzgarlo como malo. O sea, si yo sé que una acción que comete el Papa es ilícita, la tengo que juzgar como tal. No porque sea Papa voy a esconder esa acción ilícita en contra de la ley. Y porque es uno más. ¿Se comprende? Él, en ese sentido, es el primero, a diferencia de San Agustín y de Santo Tomás, bueno, es el último de esta época, ¿no? De lo que sería la media de la historia de las ideas políticas, pero él es muy diferente a todo lo que propugnaba San Agustín y Santo Tomás, que para ellos cualquier miembro de la iglesia era intocable. Acá Guillermo de Ockham ya lo observa al Papa como un hombre más. Entonces, llegado el momento, si hay que sacarlo del poder, hay que sacarlo. Si hay que contradecirlo, hay que contradecirlo, ¿no? Si hay que oponerse, hay que oponerse. ¿Vieron? Cambia rotundamente el pensamiento. ¿Y por qué va pasando esto? Porque ahora, con esto que quería hacer justamente Santo Tomás, de llevar la fe al campo de la razón, se están abriendo distintas brechas. Antes todo pasaba por la religión y no existía pensar en la razón. Ahora esto de llevar la fe al campo de la razón nos da un nuevo panorama. Y además se va a dar justamente el surgimiento de nuevos movimientos. Y estos nuevos movimientos van a ser muy importantes en la historia de las ideas políticas. ¿Se va comprendiendo? Sí. Bueno, terminamos con Guillermo de Ockham. Vamos al Renacimiento ahora. Renacimiento. ¿Alguien escuchó alguna vez de qué trató el Renacimiento, dónde lo pueden ubicar? Se da por finalizado toda una etapa teocéntrica para ser más humana. O sea, Ajá, el hombre empieza a ser el objeto de estudio y de todas las manifestaciones. excelente. Entonces ahora nos alejamos ya de la religión o de la iglesia como el centro de todo, de Dios como centro de todo. Ahora Claro. el hombre se va a convertir en este centro, ¿no es cierto? Ujú. Sí, Bien, sí. o sea que a este renacimiento lo vamos a ubicar más que nada como un movimiento jurídico, político, cultural, artístico, ¿sí? Es un movimiento en lo jurídico, en lo político, en lo cultural, en lo artístico, ¿sí? Va a estar caracterizado por el interés que va a tomar como foco de estudio el Renacimiento, que tiene que ver con todos los pensamientos e ideales greco-romanos. Es decir, que al Renacimiento le va a interesar todo lo que sucedió, tanto en la polis, ¿no?, de Grecia, ¿se acuerdan?, como en la época del Imperio de Roma. Va a estar muy interesado este movimiento en todos los pensamientos y en todos los ideales greco-romanos. ¿Por qué? ¿Por qué será que le va a interesar? Todo lo que pasó en Grecia, todo lo que pasó en Roma. Porque es lo que marcó al pensamiento político que va a surgir en la modernidad. Esta historia de las ideas que surgen ahora a partir de la Edad Moderna van a tener su impronta en los pensamientos y en los ideales greco-romanos. Si no hubiera sido por la impronta de los pensamientos y de los ideales greco-romanos, el pensamiento y la historia de las ideas de la Edad Moderna no iban a poder surgir, no se iban a poder Claro, materializar. toma como base todos estos conocimientos, todos los procesos Excelente, claro, filosóficos que se dieron, ¿no? toma como base eso. Si no hubieran tenido eso, ¿en qué se iban a respaldar? En nada. Claro. Entonces, este renacimiento va a comenzar en Italia, eso apunten bien. ¿Dónde comienza? En Italia en el siglo XV. Y se va a difundir, ¿no?, en algunos lugares rápidamente, en algunos otros más lentamente, por toda Europa.
pero surge en Italia en el siglo XV y después se va a expandir por toda Europa entre el siglo XV y XVI. En este periodo había una sociedad que estaba muy fragmentada, ¿no? Que era la sociedad feudal de la Edad Media, esas poliarquías feudales que habíamos hablado, ¿se acuerdan? Que desde el fin, digamos, de esas poliarquías feudales, se van a encontrar en una sociedad muy fragmentada, que va a ser caracterizada por una economía básicamente agrícola y una vida cultural e intelectual que va a estar dominada por la Iglesia. Entonces, este es el contexto de surgimiento del Renacimiento. Esa sociedad de las poliarquías feudales que va a estar fragmentada, que se va a caracterizar por una economía agrícola, por una vida que en lo cultural, en lo intelectual, digamos, todo pasaba por la Iglesia antes, ahora se transformó en una sociedad dominada progresivamente con instituciones políticas centralizadas. Esto es fundamental que apunten, ¿no? Ahora se va a transformar, con la llegada del Renacimiento, en una sociedad dominada progresivamente por instituciones políticas centralizadas, ¿sí? Que va a tener una economía urbana. Ahora ya la economía no es como en la época de las poliarquías feudales, una economía agrícola, ahora es una economía urbana y mercantil. Eso es fundamental que apunten. Se transforma la sociedad, una sociedad que va a estar dominada por las instituciones políticas más centralizadas y va a tener una economía urbana y mercantil, en la que se va a desarrollar todo ese mecenazgo de la educación, de las artes, de la música. Por eso que cuando pensamos en el Renacimiento, lo pensamos entonces como este movimiento jurídico, político, artístico, cultural que van a ser en Italia en el siglo XV. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Okay. Bien, Sí. Ya estamos en la modernidad, ¿sí? Entonces, resumiendo, lo tenemos a Platón y Aristóteles en la Edad Antigua, a San Agustín, a Santo Tomás, a Guillermo de Ockham en la Edad Media. Ahora estamos en la Edad Moderna de la historia de las ideas políticas. Luego del Renacimiento lo vamos a ubicar a Nicolás Maquiavelo, que es la obra que ustedes van a tener que leer, esto le iba a decir, ¿no? Durante las vacaciones van a tener que leer a Nicolás Maquiavelo, ¿sí? El príncipe de Nicolás Maquiavelo. Les va a gustar, es muy interesante, hasta hoy día los grandes representantes y funcionarios lo siguen leyendo, porque el que estudia ciencia política y no lee El príncipe de Nicolás Maquiavelo, y es como decir que no estudió ciencia política, más o menos, ¿saben? Así que ahora van a tener el placer de leerlo al príncipe. Bien, Maquiavelo lo vamos a ubicar en el 1469, nace en 1469, siglo XV, y coincide justo con el surgimiento del Estado. ¿Se acuerdan? O sea, es una cuestión de casualidad. Pero lo ubicamos entre el 1469 y 1527, muere Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo es uno de los autores más estudiados dentro de la teoría política, ¿no? Porque estas historias, las ideas políticas, a partir de la modernidad, a partir de la Edad Moderna, se van a convertir en teoría política. Nicolás Maquiavelo, a diferencia de Platón, de Aristóteles, de San Agustín, de Santo Tomás, de Guillermo de Ockham, no es filósofo político. No. Es el primer teórico político. Eso es fundamental que apunten. Esa es la gran diferencia que va a tener. Todos los que estudiamos anteriormente eran únicamente filósofos políticos. Ahora Maquiavelo es el primer teórico político de la historia de la humanidad. ¿Qué vas a preguntar? No, eso que lo repiten más. El primero. Y no va a ser filósofo político, ¿eh? Los que van a venir después van a ser filósofos y teóricos. Maquiavelo no. Maquiavelo es únicamente teórico político. Se lo considera el padre de la ciencia política. Así como decíamos, Aristóteles el padre de la política, Nicolás Maquiavelo el padre de la ciencia política. ¿Por qué? Dado a la separación que él va a establecer entre la política y otras actividades humanas. Por eso se dice que es el padre de la ciencia política, porque es el primero que se va a animar a establecer esta diferencia entre
la política y otras actividades humanas. O sea, él dice, la política, la religión y la moral no son lo mismo. Lo principal es la política. La religión y la moral son fundamentales, pero únicamente a título de ingredientes fundamentales. Pero lo principal, la política, ¿sí? Muy diferenciada de la moral y de la religión. Y eso es nuevo, porque durante toda la antigua, sobre todo durante toda la Edad Media, se pensaba que todo era lo mismo, que todo constituía lo mismo, la política y la religión. Aquí Maquiavelo dice, no, la política, la religión y la moral son importantes, pero solamente, digamos, a título de instrumento fundamental, nada más. Y Maquiavelo establece que la política es diferente a la religión y a la moral, y dice que ambas sirven para consolidar, ojo con eso, ambas sirven para consolidar el poder del príncipe. Pero el funcionamiento de el poder, es completamente ajeno de aquellas. ¿Vieron? Dice, también es importante la moral, la religión, pero no son lo mismo. Son totalmente ajenos. Entonces Maquiavelo lo que propone es sustituir. Él lo que quiere es sustituir el deber ser por lo que realmente es. ¿Sí? Sustituir el deber ser por lo que realmente es, y de ahí que se le atribuye un carácter científico, digamos, fundacional en la ciencia política. ¿Se va comprendiendo? Sí. ¿Sí? Él propone entonces sustituir esto del deber ser por lo que realmente es, y es por esto que se le atribuye ese carácter científico fundacional en la ciencia política. Y acá está una frase, esto, pero muchas veces se dice que Maquiavelo dijo la frase de que el fin justifica los medios. ¿Habrán escuchado alguna vez, no? Sí. En realidad, él no dijo eso. Eso es lo que se le, digamos, una frase se le adhirió a él, pero no es así. Él lo que dijo es que aunque sean inmorales, los fines políticos justifican siempre los medios empleados. Aunque sean inmorales, los fines políticos justifican siempre los medios empleados. Esa es la frase exacta que él dijo. Y de ahí se le, digamos, se interpretó esto de que el fin justifica los medios. Pero vieron que no dijo eso. ¿Se comprende? Aunque sean inmorales, los fines políticos justifican siempre los medios empleados. No es lo mismo que decir el fin justifica los medios. Claro. ¿Vieron? Hemos sido engañados. Hemos sido engañados muchos años. Tal cual. El problema de Maquiavelo no es legitimar el poder. Ustedes que estudian el poder con la Bourdieu, ¿sí? El problema de Maquiavelo no es legitimar el poder, sino mantenerlo. Esto es fundamental que apunten, ¿sí? Para él lo importante no es legitimar el poder. El problema no está en legitimar el poder, sino en mantenerlo a base de qué. Porque esa es la cuestión para Maquiavelo. Lograr el poder, y eso no es difícil. Ahora sí mantenerlo. Mantenerlo a base de fuerza y de astucia, ¿no? Son los únicos elementos capaces de explicar la caída de imperios, la caída de gobiernos, la caída de principados. Estos dos elementos, la fuerza y la astucia. ¿Qué ibas a preguntar? No, eso decía que lo importante no es llegar, sino permanecer, ¿no? Excelente. Porque, a ver, pensemos a nivel nacional, un gobernante que, aquí en Argentina, ¿no? En Argentina, que haya logrado mantenerse tanto tiempo. ¿Quién? Capaz que políticas, el peronismo, justicialismo. ¿Quién no se entendió? Daniel no se entendió. Sí, que en Argentina o en la Argentina, que se va a mantener el poder. Yo pienso en la estructura, en el peronismo, o en el justicialismo.
como Claro. ideología, como partido, como personas. Claro, del justicialismo, el partido, digamos, que más ha logrado establecerse. ¿Ustedes la entendieron a Daniel o soy yo la que no? No, no, más o menos. Sí, creo que lo que quiso decir, ¿no? Que fue el peronismo quien supo mantenerse más tiempo en el poder. ¿Y a qué gobernante podríamos mencionar que ha logrado esto? Esto que dice Maquiavelo, ¿no? Perón fue un tipo que supo construir poder y retransformarse todo el tiempo, porque Ajá, fue muy tres bien. veces, fue 3 veces presidente. Ajá, exactamente, porque volvió del Eh, exilio y lo volvieron a elegir. Muy bien. Me parece Excelente que ejemplo. hay etapas, no es lo mismo el primer peronismo o la primera presidencia de Perón que la segunda, ni mucho menos la Ajá, tercera. lo que le quedó en la tercera, exactamente. Y Claro. actualmente, Y ¿qué actualmente gobernante que logra? yo creo que, a pesar de que despierta odio y pasiones, yo creo que Cristina Fernández de Kirchner es la dirigente política por excelencia hoy, de los últimos 15, 20 Eh, años. es exactamente. Te puede gustar, como no te puede gustar, Claro. la puedes querer, como no la puedes querer, Sí, pero es la que totalmente. ha logrado esto que dice Nicolás Maquiavelo. Se legitimó en el poder, pero también logró mantenerse con fuerza y Hoy, con astucia. hoy, fíjese, hoy Cristina va a tener un acto en Ensenada, y todos están especulando qué va a decir, o sea, sigue teniendo la centralidad del poder hoy en la Argentina. Exactamente. Y eso Incluso en lo provincial me puedo pensar incluso en Rovira también, que desde la sombra, lo no mediático, también mantiene más que el poder, incluso hasta la autoridad indiscutible en toda la provincia. Excelente, por eso quería que me dijeran, a ver, Cristina a nivel nacional y el ejemplo de Rovira a nivel provincial, tal cual. Pero, Dos ejemplos de gobernantes, ¿sí? Y es distinto la situación porque con Rovira se da algo así, tipo como cuando volvió Perón, ¿no? Cámpora al gobierno, Perón al poder, ¿no? Sí. Porque no está, no sé, o sea, está en una función legislativa, pero a la vez tiene preponderancia gubernamental, pero también yo pensaba en la situación de Formosa o de San Luis, donde están partidos Formosa. Formosa, Gildo y Fran, ya va, no sé, por 30 años de mandato, Sí. y sigue allí y no tiene prácticamente una oposición fuerte como para poder suplantarlo, ¿no? Exactamente. Bueno, acá sin ir más lejos, ¿no? Teníamos eso en Campo Viera, hasta hace poco, después en El Dorado, ¿no es cierto? Sí. O sea que tenemos varios ejemplos ahí, muy bien, Pero eso también habla, profesora, eso también habla no solo de Rovira en este caso, porque por lo que escucho sigue teniendo el poder más o menos ahí atado al pie de cuando yo vivía en Posada, más o menos, pero también habla mucho de la dirigencia política como tal, porque si en todo este tiempo no surgió una figura opositora de trascendencia, digamos, me parece que habla también mucho de la oposición. Excelente. De cómo la oposición no se construye y reconstruye para oponerse realmente. Pensemos en este caso, por ejemplo, vieron con el tema de las causas, de los juicios que pueden llegar a tener estos gobernantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de Cristina, cuando se habla de las causas de Cristina estuvo 1 año y medio sin fueros. 1 año y medio cuando Macri era presidente. En ese momento no tenía fueros, o sea, no tenía ninguna inmunidad, ningún privilegio que la protegiera. ¿Por qué no se utilizó esos momentos si es que querían llevarla a juicio? La oposición, ¿por qué no utilizó eso? Prisión preventiva inclusive. Pudo llegar a haber estado. Y no se hizo. Entonces, todas esas cuestiones te llevan a pensar de qué pasa con esa oposición, cuál es el lugar que ocupa esa oposición, por qué no realmente no ejerce su lugar de oposición, con eso que manifiestan, con esa bandera que enarbolan, o sea, como decían ustedes, habla mucho de ellos también. Claro. Y de hecho, analizaba estos últimos días, particularmente no comparto ideológicamente a Cristina Kirchner, pero decía, bueno, fue la única que habló de cuestiones de las que está hablando el pueblo, porque todo el mundo habla de la inflación, todo el mundo habla de la falta de la falta de dinero y demás,
mientras tanto la oposición y el oficialismo estaba con el tema del avión, si eran iraníes, si eran terroristas, o sea, estaban, y ella no, fue la única que habló de lo que el votante necesitaba escuchar, ¿no? Ah, O sea, que Exactamente, supo llevar la excelente el análisis. conversación a lo que necesitaba. Excelente el análisis que hacéis, más que vos decís, yo no soy seguidora ni militante de Cristina, ¿sí? Y sin embargo tenés la visión de observar eso. Mientras que todos estaban hablando, ¿sí?, de la aportación de nacionalidad, más Pero que es cierto nada, lo la que dice aportación Eugenia, de nacionalidad, ¿no? Miren porque hasta dónde llega. hasta hoy eso del avión iraní es puro humo, digo, no hay nada. Dios mío, pero ustedes Buscale pónganse a como quiera, pensar buscale que les como quiera, ocurra pero no hay eso, nada. que sea aportación de nacionalidad. Con eso tenemos que tener Bueno, cuidado. una dirigente salió a decir que un iraní potencialmente es peligroso siempre. Dios O sea, mío, no. eso es un No. absurdo en Argentina hoy por hoy. O No, sea, totalmente es una locura. discriminatorio. No tiene que ser portación de cara de nacionalidad, no. Tienen que encontrar armas, seguir un camino de que, bueno, que posibles terroristas, pero si no encuentran nada de eso, que es por portación de nacionalidad nada más, Claro, no. un absurdo, ¿no? Un absurdo. Es un absurdo, y hay que tener mucho cuidado, porque así como le ocurre a esas personas, nos puede ocurrir a nosotros en cualquier viaje, ojo, Claro. Sí, sí. Después están las represalias, así que ojo con eso. Bueno, vamos al príncipe. Ahora se les va a subir, vamos a analizar un poco el príncipe, se les va a subir la obra. El que quiere comprarse la obra es chiquitita, así de bolsillo, la venden en Tras los Pasos o en el Roque, en la librería del Roque. Pero para no hacer el gasto, yo les digo, lean del PDF que se va a subir al aula. El príncipe, ¿sí?, va a ser uno de los parcialitos. En esta materia vamos a tener 2 parciales. Un parcial general con lo que vimos hasta hoy, o sea, que va a entrar hasta Renacimiento, y luego un parcialito, le digo, sobre el príncipe, sobre la obra del príncipe de Maquiavelo. Ustedes van a tener que responder preguntas, obviamente con el texto en mano, ¿no es cierto? Pero estén atentos a eso. En agosto, o sea, en el próximo encuentro va a ser el parcial general, ¿sí? Okay. El parcial general. Vamos a usar el encuentro de agosto para que rindan este parcial, ¿saben? En la historia de las ideas políticas. Y, bien. ¿se entienden? No usamos, a ver, quiero que entiendan esto. No usamos la clase, ¿no? El mes, usamos el mes, ¿sí? Y en septiembre van a hacer el parcial de Introducción a la Ciencia Política. Pero repito, no usamos la clase porque no podemos perder clase. El parcial va a estar en el aula, ustedes van a tener un tiempo determinado para hacerlo y van a tener que subirlo. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es? Sí. No es que ustedes en la clase acá, no. La clase acá tenemos que dar la clase como siempre. Pero en agosto se les va a decir, por ejemplo, se les va a dar un día, y ese día ustedes tienen que hacer el examen y subirlo. Y en septiembre lo mismo. O sea, pregunto, ¿es similar? Hoy la profe de taller, ella subió hoy temprano, en teoría, si no hubiera surgido un inconveniente técnico, hasta hoy a las 11 de la noche teníamos tiempo para subirlo. Excelente, claro. Muy bien, Eugenia. Así va a ser. Se los voy a subir un fin de semana, obvio, de agosto, para que ustedes tengan todo el sábado, por ejemplo, para subirlo. Y ahí lo suben a última hora, exactamente así. En agosto el de historia, y en septiembre la introducción, para que no se les junte mucho. Pero acá vamos a usar dos días, o sea, 2 sábados sería, para que hagan también el de Maquiavelo, ¿sí? Lean la obra durante este receso que tenemos de un mes, porque si no, no les va a alcanzar el tiempo para hacer, ¿se entiende? Bueno, sí. ¿Se entiende? ¿Entendieron? O sea, es hermosa la obra, pero este mes que ustedes tienen libre, utilícenlo para leer la obra. Entonces, cuando ustedes tengan que responder las preguntas, como son varias preguntas, si ustedes leyeron la obra, ustedes van a saber, a ver, dice, por ejemplo, capítulo 1, la pregunta. Pero el que no leyó, es obvio que se acelera, se abatalla porque no sabe dónde buscar, en qué parte está. Si ya leyeron la obra, ustedes saben, sí, eso está en el capítulo 1, voy al capítulo 1. Y contestan brevemente. Claro. O sea que tienen que leer sí o sí. Es lo que les digo a los chicos también de presencial. Si no leen la obra,
Y ese día seguro que, claro, capaz que tienen la habilidad rápida de buscar, pero seguro van a responder mal, Está porque bien. se necesita leer. Ok. Bueno. ¿Sí, Eugenia? No, temo que sea muy bipolar mi pregunta, pero como No. no nos conectamos Sí, Eugenia. la hora anterior, y Sí. es la misma profesora, no Sí. sé si nos puede contar un poco cómo va a ser el de ciencias políticas, perdón. Sí, en la introducción, yo grabé la clase, así que ahí después la van a poder ver. El de introducción va a llegar hasta donde yo llegué hoy, ¿sí? Que llegué hasta 1970, ¿sí? Okay. O sea que todo lo que vimos hasta 1970 está ahí. Y la forma de parcial es la misma que la de este, también le voy a subir así un sábado, pero en septiembre, pero va a ser a desarrollar varias opciones de choice y verdadero o falso. Y en el verdadero o falso, ustedes tienen que marcar cada ítem. Por ejemplo, si les aparecen 3 oraciones, tienen que marcar las 3. O sea, leo la primera y colocar si es verdadero o falso. Leo la segunda si es verdadero o falso. O sea, se ubica verdadero o falso en cada enunciado. Okay. Toda esa modalidad tiene. Perfecto. ¿Y las dos materias son con final, profesora? Y las dos son con final así oral, las dos. Perfecto. Sí. Así que ustedes tienen que sacar 6 nomás en todo, tienen que sacar 6 para regularizar y a fin de año rinden así oral. Sí, yo no iba gracias por la aclaración, pero era más porque todavía no me pasó, Mauri, cuáles eran promocionales y cuáles no, entonces estoy las tipo... Las dos mías regulares, o sea, con 6 ya regularizan y van al final. Pero mejor si sacan nota más alta, porque sacar nota más alta significa que el alumno también se esforzó y ya en